Historia del príncipe Ahmed y del hada. Cuento perteneciente al libro de las 1001 noches. Hubo una vez, hace cientos de años, un anciano rey que gobernaba con justicia en las lejanas tierras de la India, el cual tenía 3 hijos y una sobrina. El mayor de los príncipes, Husán, era un joven alto, moreno y de carácter reposado. El segundo se llamaba Alí, y su carácter fogoso cuadraba bien con el color castaño de sus ojos y de su pelo. Y el tercero, Ahmed, era la admiración de sus subordinados. Era la admiración de sus súbditos por el color de sus cabellos rubios como las doradas espigas de agosto y el de sus ojos azules como los mares de sus costas. La princesa, prima de los 3 hermanos, poseía una belleza dulce y cautivadora, y su rostro, rodeado de negros y largos cabellos, semejaba en su blancura fiel imagen del loto sagrado. Su nombre, Nuruniar, parecía hecho para ser pronunciado en el silencio de la noche. Nuruniar era hija de un hermano menor del Rajá, quien murió al poco tiempo de su matrimonio, dejando a la joven bajo la protección de su tío. Este la mandó educar junto con sus primos, y el cariño de hermanos que la profesaban se fue trocando con el tiempo en amor. Disgustado el rey por tal acontecimiento, pues pensaba con razón que ello sería causa de muchos disgustos entre los 3 hermanos, procuró disuadirles de tal idea, pero al ver que nada podía conseguir, les dijo: Amados hijos, como podréis comprender, mi cariño de padre quisiera que fuera posible conseguir 3 Nuraniar para vosotros, 3, pero al no ser esto fácil, os propongo un convenio. Prometo dar la mano de la princesa, mi sobrina, a quien de vosotros me traiga el objeto más raro y peregrino del mundo. Escoged cada uno un país diferente para que no podáis encontraros nunca haciendo el viaje sin más compañía que vuestro caballerizo mayor, yendo disfrazados vosotros de mercaderes y vuestros criados de esclavos. Si al terminar el plazo que fijéis tenéis los 3 un objeto raro, escogeré entre ellos el que más lo sea, consiguiendo aquel la mano de mi sobrina. Accedieron los príncipes a esta original idea de su padre, prometiendo volver al cabo de un año con el objeto maravilloso o sin él, y tras los preparativos necesarios salieron por la puerta de la ciudad camino de lo desconocido. Al llegar a un sitio donde el camino se dividía en 3, se despidieron los 3 hermanos, quedando citados para dentro de un año en el mismo lugar, y solicitando de los que llegasen primero que aguardaran al retrasado. Tras los últimos abrazos emprendieron los 3 príncipes su camino. El príncipe Husán escogió el reino de Bisnagar, del que había oído hablar por sus famosas riquezas, espléndidas joyas, y tras penosas aventuras que serían muy largas de contar, llegó a esta ciudad cansado pero contento de haber llegado. Al día siguiente se dirigió con su acompañante hacia el barrio donde se reunían los vendedores extranjeros, por creer que allí sería donde hallaría mejor lo que buscaba. Por el camino, atravesando la ciudad,
se maravilló al ver la riqueza de los transeúntes. No había gentes, por sencillas que fueran, que no llevaran collares o brazaletes hermosísimos. Asimismo, era inmensa la cantidad de vendedores de rosas preciosas por su color y aroma, comprendiendo el príncipe que allí eran todos muy aficionados a ellas. Estaba Husán descansando en el portal de la casa de un mercader, cuando vio pasar a un hombre que llevaba una alfombra al brazo, ni grande ni pequeña, por la que pedía 40 bolsas. Extrañado de que pidiera tanto dinero por una alfombra que no lo valía, ni mucho menos, detuvo al mercader y le preguntó el porqué de tal precio. «Señor», repuso éste, «tenéis que saber que esta alfombra vale mucho más de lo que pido por ella». Frunció Husán el ceño, pues no le parecía nada extraordinaria su dibujo ni su color, y al verlo dijo el mercader: «Oh señor, si sólo tuvierais que mirar su dibujo o su colorido, pero poco me tendríais que pagar. Pero tenéis que saber, gran señor, que esta alfombra puede conduciros donde queráis en el espacio de tiempo que tardáis en alzaros de vuestra silla, pues es mágica». Contento Husán con la noticia, aunque no sin dudar de la veracidad de tal afirmación, propuso al buen hombre comprarle la alfombra si le demostraba que era verdad lo dicho, y así fue como se dirigieron a la casa donde Husán habitaba, y colocando la alfombra el mercader en el centro del patio y haciendo sentar a su lado a Husán, al punto subieron por el aire en dirección a la ventana de la habitación del príncipe. Al comprobar que era cierto todo lo dicho, pagó Husán las 40 bolsas y 20 monedas más como muestra de agradecimiento. Deseoso el príncipe de regresar a su país, pues estaba seguro de ser él el elegido por su padre para desposarse con Nuraniar, iba a ponerse al otro día en marcha, cuando reflexionó que sus hermanos viajarían de regreso con menos rapidez que él, y que tenía tiempo suficiente para ver más cosas de la ciudad y sus alrededores. Así es que pudo ver cosas muy curiosas, entre ellas un ídolo de bronce cuyos ojos eran dos rubíes tallados de tal manera que la gente creía que eran de verdad. También asistió a grandes festejos en honor del rey de la ciudad, entre los que destacaba los ejercicios de ciertos elefantes amaestrados, quienes, a pesar de llevar sobre su lomo una orquesta de músicos, todavía hacían cosas tales como ponerse de pie con las 4 patas sobre un poste clavado verticalmente en el suelo, llevando con la trompa el compás. Tras dejar pasar unos cuantos días y satisfecho con las curiosidades vistas que le permitirían deslumbrar a sus amigos a su regreso, Husán se dirigió al lugar de la cita, sentado en la maravillosa alfombra, como era de esperar. Llegó el primero, pero se dispuso a guardar tal como habían quedado. Mientras tanto, Alí, el segundo de los hermanos, se había dirigido al reino de Chinaz, de cuyas riquezas había oído hablar. Tras penosa marcha que duró unos 4 meses, llegó a la capital del reino, confundido entre la caravana de mercaderes con quienes iba desde el comienzo de su viaje. Todos le creían un joyero, y como tal se hospedó en casa de uno muy famoso de la ciudad. Al día siguiente, Alí se dirigió hacia el mercado de joyas con unos amigos que había conocido por el camino, y tras pasar unas horas viendo y comprando las mejores piedras del mercado, decidió recorrer la ciudad en busca de algo que poder llevar ante su padre. Cansado de tanto andar, regresaba ya a su hospedaje cuando vio pasar a un vendedor
que ofrecía un canuto de marfil de unos centímetros de largo, todo él labrado, por el que pedía 30 bolsas de oro. Creyendo el príncipe que aquel hombre no estuviese en sus cabales, le llamó para preguntar el porqué de aquel precio tan excesivo. «Poderoso señor», dijo el vendedor, «tenéis toda la razón al decir esto, pues no sabéis el secreto de este canuto, pero si os lo dijera, comprenderíais que no sólo 30 bolsas, sino 40 es el precio que vale. Tenéis que saber, señor, que si miráis por un extremo, veréis por el otro cualquier cosa que deseéis ver». Intrigado con tales palabras, el príncipe se puso a mirar por el agujero y quiso ver al rey, su padre, pudiendo contemplarle sentado en su trono y gozando de gran salud. Después quiso ver a la princesa Nuruniar y la vio rodeada de sus esclavas, sonriente y dichosa. No quiso más pruebas el fogoso Alí para comprar al instante el prodigioso canuto, convencido de que, por más que anduviera, no conseguiría encontrar objeto que más bien cuadrase a sus deseos. Y así pagó por él las 30 bolsas pedidas y 10 más como regalo. Deseoso Alí de regresar a su patria y casarse con Nuruniar, pues estaba convencido de ser él el elegido por esposo de su prima, se decidió, tras dedicar unos días a visitar lo más notable de la ciudad, a regresar a las Indias con la primera caravana que partía para allí, encontrando a Husán, su hermano mayor, aguardándole en el lugar convenido. El menor de los hermanos, Ahmed, se había dirigido a Samarcanda, nombrada por los poetas de todos los países como paraíso de mujeres bellas y flores maravillosas. Recorrió el príncipe la ciudad de extremo a extremo, admirando sus bellezas, y cuando, desesperando de encontrar nada que le sirviera para poder presentar como objeto raro, se dirigía un día a la posada donde se albergaba. Un pobre hombre de apergaminada piel y no menos apergaminadas ropas le enseñó una hermosa manzana, pidiendo por ella nada menos que 30 bolsas. Asombrado el príncipe de que una manzana artificial pudiera valer tanto, le preguntó si había alguna causa que hiciera aumentar el precio de la fruta, y el hombre le dijo que era un talismán medicinal, pues tan solo oliéndola devolvía la salud a quien estuviera enfermo. Según explicó, la había ideado un famoso filósofo y médico de aquella ciudad, quien había dedicado toda su vida al estudio de las plantas medicinales. Muerto el sabio, su mujer se decidió, ante la miseria que entraba en su casa, con el problema de mantener a 5 hijos, a vender la manzana de la salud que tanto apreciaba su marido. A todo esto, varios de los que pasaban por la calle se detuvieron a escuchar la historia del vendedor, confirmando la verdad de sus palabras. Uno de ellos dijo que tenía un amigo que padecía una fuerte enfermedad y que así podría, además de hacer una buena obra, comprobar Ahmed la verdad de la afirmación. Conforme Ahmed, con lo expuesto, convino con el vendedor en que si salía bien la prueba le daría 40 bolsas en vez de 30. Tras sanar el enfermo y quedar el dueño de la manzana, Ahmed, mediante el pago de las 40 bolsas, se apresuró el príncipe a regresar a su país, contento con su hallazgo. Al llegar al lugar de la cita, se encontró con sus hermanos que le esperaban. Se abrazaron los tres y tras los primeros momentos de regocijo sentáronse para comer. Durante la comida, Husán, como mayor, tomó la palabra diciendo: «Creo, hermanos míos, llegado el momento de explicarnos nuestras aventuras.
Como todavía faltan algunos días para el fijado como el regreso, propongo que cada cual explique las peripecias de su viaje y si llegó a conseguir su propósito, el hallazgo de un objeto maravilloso. Asintieron los dos príncipes y así Husán como mayor comenzó su historia. En mi viaje a la capital del reino de Bisnagar, tras comprobar la belleza de la ciudad y de sus hermosos paisajes, pude comprobar la riqueza de los pobladores. Todos ellos vestían ricos trajes y valiosas joyas. Nada de ello compré allí, pero encontré esta alfombra que a primera vista parece valer poco, pero que es nada menos que el objeto que voy a presentar a mi padre para conseguir la mano de Nuruniar. Es, hermanos míos, una alfombra voladora y con ella he venido desde la ciudad en donde estaba, en un espacio de tiempo cortísimo. Por eso estoy convencido de que no hay nada en el mundo como mi alfombra. Cierto es, repuso Alí, que si tu alfombra es tal como dices es una maravilla, pero yo no soy menos en cuanto a portador de objetos maravillosos, pues aquí, según podéis ver, tengo un canuto de marfil maravillosamente labrado que compré en la bella capital de Chiraz. Al ver el gesto de asombro de sus hermanos ante el pequeño canuto, Alí les dijo: no juzguéis por su apariencia, pues este canuto, que también me ha costado 40 bolsas, posee la virtud de que, mirando por uno de sus extremos, se puede ver lo que se desee. Y por si no lo creyerais, podéis comprobar. Cogió Husán el canutillo con la intención de ver a la princesa Nuruniar, y sus hermanos, que la contemplaban, pudieron ver en su rostro la más grande tristeza. «Hermanos míos», exclamó Husán con abatimiento, «inútiles han sido nuestras penalidades al emprender tan arriesgado viaje, inútiles nuestras búsquedas de un maravilloso objeto. Nuestra prima está muy enferma, a punto de morir. Acabo de verla en el lecho, rodeada de sus doncellas, quienes lloran por la próxima muerte de su dueña. Tomad, mirad vosotros también, y llorad, pues, después conmigo». Miró a Alí por el canuto y su semblante reflejó el natural abatimiento ante tal espectáculo. Pero Ahmed, tras hacer lo mismo, se dirigió a sus hermanos diciendo: «No desesperéis antes de tiempo, hermanos míos, puesto que entre todos podremos todavía conseguir que se cure. Tenéis que saber que tras el penoso viaje que emprendí, visité la capital de Samarcanda, famosa por todo el mundo por sus mujeres bellas y sus flores y frutos olorosos. Tras recorrer el país y desesperado ya de hallar nada con que presentarme ante mi padre, vinieron a ofrecerme esta manzana artificial que cura al instante, con solo olerla, la más grave enfermedad. Pude comprobar sus efectos y puedo aseguraros que es verdad cuanto os digo. Para ello necesitamos de tu alfombra, Husán. Ella nos conducirá con rapidez a casa de nuestro padre». Accedió al instante Husán, como es de suponer, y sentados los tres príncipes en la alfombra, pudieron llegar a la habitación de la enferma, con sólo unos minutos de retraso del tiempo que se había fijado para llegar a ella. Asombrado quedó el rey, su padre, y con él todos sus cortesanos, con la llegada de los príncipes en tan maravillosa alfombra. Pero ellos no se entretuvieron en dar ninguna explicación, sino que Ahmed, dirigiéndose a la princesa, le puso la manzana junto a la cara, dándosela a oler. Al punto la joven princesa abrió los ojos, se incorporó, asombrada, mirando a su alrededor, y preguntó el porqué de hallarse tanta gente en su habitación. Ante tal hecho todos los presentes se miraron estupefactos. Estaba curada. Los tres hermanos, Ahmed especialmente, experimentaron gran alegría por tan feliz acontecimiento. La saludaron con cariño los tres y se retiraron a sus aposentos, seguidos por el rey su padre. Al pedirles la explicación de sus viajes, los tres hermanos contaron lo sucedido, y como era natural, le presentaron los tres objetos.
la alfombra, el tubo y la manzana, cada cual ponderando las virtudes del suyo. Tras escuchar el relato de sus hijos, el anciano rey, comprendiendo lo inútil de aquellos viajes, se dirigió a ellos en estos términos: Me temo, amados hijos, que nada de lo que habéis hecho, ninguno de los 3 preciosos objetos que habéis traído valga la pena. Cierto es que la primera debe la vida a tu manzana, Ahmed, pero también es cierto que no hubieras podido curarla sin la ayuda del tubo mágico de Ali y la alfombra voladora de Husán. Por consiguiente, todo lo que puedo deciros es que los 3 objetos son iguales entre sí y que tan solo conseguiréis con tan largo viaje el bello premio de salvar a la princesa Nuraniar. Así es que creo conveniente someteros a otra prueba, y al que de ella salga victorioso le será entregada la mano de mi sobrina. Iremos hoy mismo a la extensa explanada que hay detrás de palacio, donde verifican los ejercicios de caballería, y allí lanzaréis los 3 una flecha, siendo el que la lance más lejos el que se case con Nuraniar. Os doy mi palabra de que no habrá favoritismos, sino justicia. No teniendo ninguno de los príncipes nada que oponer a la justa proposición de su padre, se prepararon convenientemente y a la hora prefijada en la mencionada pradera, y ante un nutrido gentío de cortesanos noticiosos de la prueba, tendieron los arcos, lanzaron las flechas y se abrazaron después, antes de comprobar quién de ellos era el que merecía la mano de la princesa. La flecha del príncipe Husán, el mayor, fue encontrada a gran distancia, pero más lejos fue todavía la del príncipe Ali. Pero al llegarle el turno a Ahmed, nadie consiguió encontrar la flecha por ningún lado, quedando ganador por consiguiente Ali, y siendo desde aquel mismo instante el prometido de Nuraniar. Pasados unos días dedicados a los preparativos de la ceremonia, se celebró esta en medio de gran alegría y fiestas maravillosas, pero ni Husán ni Ahmed asistieron a la boda. El primero porque, desengañado de los amores humanos, al no ser él el escogido, renunció a los derechos que tenía para heredar el trono y se hizo monje, viviendo en la soledad. Ahmed tampoco asistió a la boda, debido a que, intrigado con la pérdida de su flecha, se dedicó a buscarla, yendo hacia la llanura y haciendo el mismo recorrido que había visto hacer a la flecha. Al registrar por entre unos peñascales que había a gran distancia del castillo y del prado, la encontró tendida, no clavada, en el suelo, como si alguien la hubiese dejado allí ex profeso. Miró el príncipe a su alrededor como si quisiera con ello averiguar la causa de estar allí su flecha, cuando divisó una puertecilla disimulada entre las oquedades de las rocas. Se abrió la puerta a su empuje y bajó Ahmed con unas escalinatas que le condujeron ante las puertas, esta vez más grandes y hermosamente adornadas, de un soberbio palacio, todo él lleno de luces y riquezas. En el pórtico, rodeada de brillante comitiva, había una mujer de singular belleza, la que se adelantó hacia el príncipe diciéndole: «Bienvenido seáis, príncipe Ahmed». Bienvenido. Grande fue el asombro del príncipe al escuchar tales palabras de labios de una mujer a la que no conocía, y acercándose a ella, postrándose a sus pies, le habló así: «Hermosísima señora, aunque nunca pude contemplar vuestra belleza en los salones del rey mi padre, no creo equivocarme al suponeros de real estirpe. Mucho me place que sepáis mi nombre y mi rango, pero no puedo negaros que me sorprende en extremo.
Os ruego, príncipe, que entréis conmigo en mi palacio, desde este instante vuestro también, y allí podréis satisfacer vuestra natural curiosidad. Al entrar en el interior del palacio y ver la magnificencia que allí reinaba, no pudo menos Ahmed que prorrumpir en exclamaciones de asombro. Allí había más oro, plata, piedras preciosas y nácar del que había visto nunca el príncipe, pero a tales manifestaciones repuso la dama que aquel era el salón más pobre de todos los que tenía. Sentaos en un sofá. La hermosa mujer comenzó así su relato. Cuando os haya explicado quién soy, príncipe Ahmed, no extrañaréis ya que os conozca. Como supongo, no ignoráis hay en el mundo hombres y genios. Yo soy hija del más poderoso de todos los genios, del gran Aruznar, y me llamo Pari Banu. Por consiguiente, sé bien quién sois, quién es vuestra familia, conozco vuestros amores y deseos, vuestro viaje y, en fin, yo fui la que hizo poner a la venta la manzana artificial, el tubo de marfil y la alfombra voladora. Por creeros dignos de mejor suerte que la de casaros con vuestra prima, en el momento en que disparasteis la flecha que habéis encontrado, la cogí en el aire y la deposité entre los peñascos para que vos mismo la vinierais a buscar. Aquí, si queréis ser mi esposo, os espera la felicidad, la riqueza y la dicha. Ahmed, que nada más que verla ya se había enamorado, besó la mano de Pari Banu y accedió gustoso a casarse con ella, y aquella misma noche, en los salones más espléndidos de palacio, ante los ojos admirativos y cariñosos de los cortesanos de aquel reino, se celebró la boda de Pari Banu y Ahmed. Tras los esponsales se celebró un gran banquete al que asistió lo mejor de la corte y que fue servido en vajillas de plata y oro, pasando todos después a otro salón, iluminado con 1000 bujías perfumadas con ámbar y en el cual, al son de melodiosos instrumentos, danzaron diversos grupos de hadas y genios en honor de los recién casados. Durante muchos días duraron las fiestas, yéndose al fin los invitados, todos ellos, genios y hadas, a sus respectivos puntos de residencia, y quedando solos marido y mujer. Pasaron unos meses, y el joven príncipe se acordó de su padre, y de que se sentiría muy intranquilo por su ausencia. Solicitando de su esposo le permitiera ir a ver al anciano, Pari Banu, creyendo que era una excusa de su esposo para quedarse junto al rey, se opuso a ello, y diciendo que se sentiría muy sola en su ausencia, con lo que el príncipe tuvo que esperar a mejor ocasión. Mientras tanto, el rey padre de Ahmed, extrañado con la súbita desaparición de su hijo menor, hizo que le buscaran por todos los rincones de su reino, siendo inútiles todos los esfuerzos para hallarle. Al fin, desesperando de encontrarle, hizo venir a una maga muy renombrada para ver si ella podía dar con el paradero de su hijo o con su cadáver, en caso de que hubiese muerto. Pero todos los esfuerzos de la maga por adivinar el lugar donde estaba el príncipe fueron en vano, pudiendo solo informar que no había muerto. Aunque esta noticia no era en modo alguno la que quería el viejo rey, se consoló un poco al saber que nada malo le sucedía, aunque extrañaba que no fuera a verle ni dijera nada sobre su ausencia. Mientras tanto, Ahmed insistía junto a su esposa para volver con su padre, aunque no fuera más que por unos días, y tanto insistió que Pari Banu le concedió permiso para ir a la corte, aunque le hizo jurar que no se ausentaría por mucho tiempo y nada diría al rey de su casamiento, limitándose a referir que estaba muy bien de salud y vivía feliz. Accedió a ello el príncipe y tras vestirse con gran elegancia se dirigió montado en un soberbio alazán a la capital del reino.
A su llegada, todo el pueblo, al reconocerle, le aclamaba y le bendecía, y el rey le recibió emocionado, abrazándole ante toda la corte. Tras descansar unos instantes, refirió el príncipe a su padre todo lo sucedido, desde la búsqueda de la flecha hasta su hallazgo. Pero en llegando aquí suplicó al rey que no le preguntara más, puesto que tenía que guardar silencio, aunque le aseguró que vivía completamente feliz y dichoso en su nueva existencia. El rey, contento al verle de nuevo, no quiso indagar su secreto, pero le rogó que fuera a verle con frecuencia, puesto que Husán hacía vida retirada y Ali vivía con su mujer en una ciudad muy lejana. Prometiólo Ahmed, y tras permanecer unos pocos días en la ciudad, regresó junto a su esposa, quien le recibió con muestras de gran alegría y afecto. Cuando hubo pasado el plazo fijado para que volviera a la corte, la misma Pari Banu fue la que recordó a Ahmed que tenía que ir a visitar a su padre, y fue ella la que le preparó los vestidos, si cabe aún más magníficos que los anteriores. Y así fue como cada mes el príncipe Ahmed visitaba a su padre y permanecía 3 días con él. Pero los visires y ministros del rey, al ver la riqueza y variedad de los vestidos del príncipe, insistieron cerca de su señor con sospechas de que el príncipe Ahmed, su hijo menor, quisiera arrebatarle el trono. El rey no quiso dar crédito a tales mentiras y calumnias, pero tanto y tanto insistieron que al fin, medio convencido, decidió averiguar lo que hubiese de cierto en tales palabras. Mandó llamar a la maga y, ofreciéndole gran cantidad de dinero, le ordenó que siguiera en el viaje de regreso a su hijo la misma dirección que él y averiguara en dónde se escondía. Hizo la maga lo que se le mandaba, siguiéndole hasta los peñascos en donde se escondió. Viendo cómo el príncipe llamaba a una puerta misteriosa escondida en una cavidad, cuando supuso que ya no había peligro alguno, se dirigió hacia donde ella había visto desaparecer al príncipe, pero no pudo localizar la puerta, por más que la buscó. Regresó entonces a palacio y comunicó al rey sus noticias, diciéndole que si tenía un poco de paciencia conseguiría lo que quería. El rey, para estimular más los servicios de la maga, le dio un hermoso anillo que poseía, marchándose la vieja otra vez a su trabajo. 2 o 3 días antes de que Ahmed volviera a ver a su padre, se puso la vieja a rondar los roquedales, acechando el momento en que el príncipe pasara por allí. Al salir el príncipe y ver a aquella vieja de aspecto miserable recostada en los peñascos y lamentándose con voz quejumbrosa, le preguntó cuál era su cuita, replicándole la vieja que se encontraba muy enferma y que temía morir entre aquellas rocas sin que nadie la socorriera. El joven Ahmed, si al ver la extrema miseria de aquella mujer y oír su temblorosa voz, creyó al punto la historia de la fingida enfermedad, por lo que la condujo él mismo al interior del palacio, encomendándola a unas doncellas para que la atendieran y la cuidaran. Pero a Pari Banu, que había ordenado arreglasen una habitación para la enferma, no le pareció bien del todo el introducir a una desconocida en sus dominios, por lo que dijo a su esposo: «Amado mío, alabo vuestro impulso de caridad, pero me parece que esta mujer no está en realidad tan enferma y ha entrado en el palacio para haceros daño. No obstante, yo siempre os libraré por más lazos que tiendan contra vos». El príncipe dio las gracias al hada y reanudó su interrumpido viaje sin acordarse más del incidente.
Entretanto, las mujeres a quien Paribanu había dado el encargo de cuidar a la maga le dieron una medicina contra la calentura que ésta, cuando estuvo en su habitación, apenas probó, pues no tenía ya interés en fingirse enferma. Salió diciendo que se encontraba ya bien, y entonces las mujeres le enseñaron todos los salones de palacio. Cuando llegaron a la sala de mármol, en donde, sentada en un trono, la esperaba Paribanu, la mujer se arrojó a sus pies, haciendo ver que se despedía, y las servidoras la acompañaron a la puerta, la abrazaron y le desearon un feliz viaje. Una vez estuvo fuera, la maga dio algunos pasos y después volvió atrás para reconocer la puerta, pero ésta se había hecho invisible. Entonces volvió a la ciudad y, encaminándose al palacio del rey, a quien encontró a solas, le refirió con todo detalle lo que había visto en el palacio, pero añadió que a su juicio éste estaba habitado por brujas y malos espíritus. En vista de aquella calumnia, el rey, que la creyó a pies juntillas, reunió su consejo para decidir lo que había que hacer con el príncipe. Los ministros fueron de opinión de encerrar al joven y apartarle así por la fuerza de sus quimeras para que no intentase apoderarse de la corona de la India. Pero la perversa maga opinó que debía hacerse algo más y solicitó del rey que pidiese al príncipe, puesto que estaba relacionado con los genios, unas cuantas cosas imposibles de realizar, a fin de que el joven, desilusionado, perdiese junto con las ilusiones de la vida toda posible ambición y menos pensase aún en destronar a su padre. Complacido el rey de este proyecto, pues que ningún mal tenía que causarle a su hijo, y aquella misma noche le propuso de realizar un deseo que tenía. Entre otras cosas le dijo: «Estoy apenado, hijo mío, por la poca confianza que tienes en mí al no notificarme tu matrimonio con una hada tan rica y poderosa. No te recrimino tu boda, sino tu poca confianza. Pero ya que eres el esposo de una hada, te ruego que procures hacer a tu anciano padre un favor que podría salvarme de apuros. Como sabes, mantengo un gran ejército por el temor de ver invadidos mis dominios. Como tal mantenimiento me supone una gran cantidad de pérdidas, necesitaría que me obtuvieras una espaciosa tienda de campaña que se pudiera llevar con una sola mano, pero capaz de cobijar a todo mi ejército en caso necesario. Ya sé que lo que te pido es difícil, pero no imposible para un hada, por lo que te ruego que por cariño hacia mí se lo pidas». Un poco avergonzado Ahmed ante su padre porque había descubierto su secreto, le respondió con respeto que miraría de conseguir sus deseos, pero el príncipe dudaba de que su mujer pudiera hacer tal cosa. A su regreso al palacio subterráneo, Paribanu conoció en el semblante del príncipe que algo le ocurría, preguntándole qué era lo que le tenía preocupado. Al principio no le respondió el príncipe, alegando que no era nada, pero ante la insistencia de su mujer tuvo que confesar la verdad, el deseo imposible de su padre. Echóse a reír el hada, pues para ella era aquello muy poca cosa, y le aseguró que tendría la tienda, no solamente capaz de ser llevada con una sola mano, sino que el ejército cabría dentro de ella, y se haría más grande o más pequeña según la gente que en ella hubiera de haber. Contento el príncipe con tal noticia, se apresuró a ir a dar tan buena nueva a su padre, quien al ver la demostración del prodigio quedó atónito ante tal prueba de poder. Pero
aconsejado por la maga, tras darle las gracias delante de todos los generales y magnates de su corte, le pidió que le llevase agua de su fuente de los leones, que era eficaz contra todas las enfermedades. No se alegró mucho Ahmed ante el nuevo ruego de su padre, pues pensaba que se contentaría con su primera petición, y por eso regresó a palacio temeroso de dar tal noticia a su esposa. Esta, al saber el deseo del rey, adivinó que se trataba de una nueva añagaza de la maga y le dijo así al príncipe: «Esposo mío, quiero contentar de nuevo a vuestro padre, aunque su petición de hoy os hará pasar por un gran peligro, pues dicha fuente se halla protegida por 4 fieros leones, 2 de los cuales duermen mientras los otros 2 vigilan. Pero no temáis, pues yo os diré lo que tenéis que hacer para conseguir el agua maravillosa. Mañana por la madrugada partiréis montado a caballo y saldréis por la puerta de hierro, llevando una botella, 4 pedazos de carne y un ovillo, el cual arrojaréis ante la puerta, y él os guiará hasta la misma entrada de la fuente. Los 2 leones que vigilan rugirán, y a su rugido despertarán los otros 2, pero vos, sin intimidaros, les lanzaréis la carne y llenaréis con prisa la botella. Luego salid a escape, pues apenas termine la carne, las fieras se lanzarán sobre vos». A la mañana siguiente hizo Ahmed todo lo que su esposa le había indicado, pero al disponerse a salir del alcázar vio que los leones iban a su alcance. Clavó las espuelas al caballo y no se detuvo hasta llegar a la puerta del palacio de su padre, pero los leones le siguieron hasta allí y después volvieron atrás, moviendo la cola como para demostrar que sólo habían tenido intención de acompañarle sin hacerle ningún daño. Cuando el rey vio que Ahmed le presentaba el agua salutífera, quedó maravillado, pues sabía los peligros a que se exponía el que iba en su busca. Después de haberle preguntado los medios de que se valió para conseguir el agua, una vez enterado de ello, se retiró a la habitación interiores de su palacio y mandó llamar a la maga para conferenciar largamente con ella. El resultado de la entrevista a solas con la maga fue que el rey llamó aparte a su hijo al siguiente día para decirle: «Hijo querido, ya solo me queda por hacerte una petición. Deseo que me traigas un hombre que solo tenga 1 pie y medio de estatura, con una barba de 30 pies de largo, y que se apoye en un bastón que sea una barra de hierro de 500 libras de peso. Además, es preciso que este hombre sepa hablar». El príncipe quedó asustado ante la fantástica pretensión de su padre, pero se dirigió, como siempre, al palacio de su esposa para darle cuenta del extraño capricho. «Consuélate, príncipe mío», exclamó la hermosa joven. «Si no había riesgo en ir a buscar el agua a la fuente de los leones, lo hay en cambio en ir a buscar al hombre que me pides. Este hombrecillo tan raro es hermano mío, se llama Chaibar, y como puedes imaginarte está muy lejos de parecerse a mí, aunque somos hijos de un mismo padre. Es tan malhumorado y violento que hiere y aún mata a quien le ofende.
Sin embargo, en el fondo es bueno y siempre está dispuesto a hacer un favor. Esa barra de 500 libras que maneja como si fuese un bastón, la lleva para hacerse respetar. Ahora le llamaré al instante para que le conozcas. Y entonces Pari Banu mandó que le trajesen un braserillo de oro encendido y una caja del mismo metal, de la que sacó unos polvos perfumados echándolos en el braserillo. Al arrojar los polvos al fuego se levantó una densa humareda y tras esfumarse la misma apareció Chaibar, el cual, tal y como le había descrito su hermana, no tenía más de 1,5 pies de altura, la barba muy espesa y larguísima, que formaba como una cola, y el bigote espeso y retorcido, que le llegaba hasta las cejas, la cabeza más grande que el cuerpo. La llevaba cubierta con un extraño gorro y tenía joroba por delante y por detrás, agitando amenazador la barra de hierro. ¿Quién diablos es este hombre? ¿Qué diablos hace aquí? Y alzó el garrote con no muy buenas intenciones. Pari Banu se apresuró a añadir, temerosa de que causara algún daño a su esposo: Querido hermano, este es Ahmed, mi marido, y es hijo del rey de la India. Su padre desea conocerte y quiero que le dignes acompañarle a la capital para ser presentado ante el rey su padre. Amada hermana, siendo tú la que me pides tal cosa, estoy dispuesto a seguirle a donde quiera llevarme, pero me extraña el deseo del rey. Y entonces Pari Banu le contó lo sucedido y que recelaba de una maga que penetró en el castillo bajo el ropaje de una pobre vieja enferma, pues temía que fuera ella la que hubiera hecho nacer sospechas en el corazón del viejo rey y de sus ministros. Entonces Chaibar le prometió con más firmeza todavía acompañar a Ahmed en la ciudad y averiguar lo que hubiere de verdad en tal sospecha. Al día siguiente, y montados en sendos caballos magníficamente enjaezados, partieron Ahmed y Chaibar, acompañados de una gran escolta de caballeros y pajes. Al llegar a la ciudad, tal fue el terror de las gentes al ver a un hombre tan grotesco que huían despavoridas en todas direcciones, por lo que las calles y plazas estaban desiertas a su paso. Ya en el palacio del rey hallaron a éste sentado en su trono, y Chaibar le dijo alzando más la cabeza para que pudiera verle bien: Aquí me tienes, oh rey, quisiste verme y ante tu presencia estoy, habla. Pero el pobre rey, lleno de terror, no podía pronunciar palabra. Entonces Chaibar, dirigiéndose al gran visir, le pidió que hiciera venir a la maga, y al llegar éste a su presencia le dio Chaibar tal garrotazo que la dejó tendida en el suelo, sin vida. Luego hizo que encerraran a todos los que acusaban al príncipe e hizo con ellos un buen escarmiento. A continuación, dirigiéndose al rey, le habló así: Ahora escúchame. Has sido víctima de los manejos de unos cuantos envidiosos, pero tú también pecaste de mal padre. Mi castigo tendrá que ser igual al que he dado a los otros, pero prefiero dejarte vivir, para que siempre recuerdes lo injusto que fuiste con tu mejor hijo. No contento con mandarle a correr grandes riesgos, creíste de él que te quería destronar y hasta hubieras llegado a matarle, si preciso fuera, para poder conservar el trono, por lo que ahora yo te ordeno que si quieres conservar la vida, cedas este trono por ti tan apreciado a tu hijo Ahmed y a su esposa, los cuales procurarán gobernar con el mejor acierto y bondad. Tú decidirás lo que prefieres, si el trono o la vida. Como es natural, el rey prefirió vivir tranquilo, aunque sin ser rey, a tener por enemigo a aquel monstruoso enano, y arrepentido por haber llegado a sospechar de la lealtad de su hijo, accedió de buen grado a que fuera proclamado éste y se ausentó de la capital, yendo a vivir por un corto tiempo junto a su hijo.
junto a su hijo Alí y así descansar los ánimos del pueblo que no le sonreía desde que supo la verdad de lo ocurrido. Y cuentan que desde entonces la bella ciudad y con ella el reino fue muy feliz y bien gobernada. Ahmed y Pari Banu tuvieron una nutrida y hermosa descendencia que gobernó con acierto sobre la India. Y aquí termina la historia del príncipe Ahmed y del hada. Si te ha gustado, por favor, regálame un like y suscríbete a mi canal para seguir oyendo los cuentos que voy a seguir subiendo y otras cosas que podrás encontrar en mi canal. Un abrazo, que seas feliz y que tengas un gran día, corazón.